Y bueno amigos, seguimos aquí por supuesto para comentar cositas relacionadas con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa. Las palabras de Xavi parece que no han gustado casi nada en casi ningún lugar, incluso en los mismos culés que siempre son un poquito psicópatas con este tema de Xavi, la Masía y Xavi es no sé qué y Xavi es el otro. Incluso este tipo de personas están como hartándose, pero un dato curioso es que bueno, no sé si es una forma de transmitir tranquilidad, pero la gente esta del Palancas Fútbol Club, es decir, los dirigentes están haciéndose como los satisfechos con lo que está haciendo Xavi. De hecho, vamos a escuchar a Rafa Yuste en unas declaraciones que me han dejado a mí un poco boquiabiertos realmente, porque después de estas declaraciones de Xavi, unido a los malos resultados de este hombre, perdón, si este hombre no se llamara Xavi Hernández, seguramente ya estaría de patitas en la calle. Pero bueno, yo soy de los que apoya que se quede Xavi si es por mis 100 temporadas más. Y yo espero que ustedes también, porque seguramente lo están disfrutando tanto como yo. Así que no me enredo muchísimo más. Vamos a escuchar lo que les estoy diciendo y sin muchísimo más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general y justo lo que les estaba comentando, demasiado curioso como algunos medios de comunicación, incluso muy culés, están como un poco hartos de estas declaraciones ridículas y absurdas que hace Xavi cada vez que las cosas no van bien, que es con bastante frecuencia, por cierto. Y es lo que quiero que estudiemos el día de hoy, porque la verdad es que es bastante llamativo. Lo de siempre, les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video, pero antes de repasar lo que les estoy diciendo, quiero que escuchemos a Rafa Yuste, que es directivo del Barça y que ha dicho algo sobre Xavi, sobre la vacía y todas estas cosas. La vacía, si lo escucharon bien, la vacía. Bien, aquí tenemos al caballero que quiero que escuchemos en primera instancia y pues la verdad vamos a reproducirlo para que me puedan entender. La Masía, más que una división, es el corazón de nuestro club. Nosotros lo que hacemos es una cosa muy sencilla, es enseñar a que estos niños y niñas que vienen a nuestro club, a la Masía, sean personas. Por ejemplo, nuestro míster, Xavi Hernández, que empezó en la Masía, hoy es nuestro entrenador y él como entrenador dirige a estos chavales que tiene, que tú decías muy bien, para que sean, en primer lugar, grandes personas, por lo cual desde aquí a Xavi le mando un abrazo, un beso y decirle que continúe así porque él está haciendo familia. No ha mentido. Bueno, ahí está lo que les estaba diciendo del caballero este. Bueno, está haciendo una familia según este amigo, me parece estupendo. Lo único que le hace falta ahora a Xavi es crear un equipo de fútbol capaz de competir contra rivales que ni siquiera están cerca del presupuesto del Palanca Fútbol Club. Es absolutamente increíble esa sensación de que, bueno, estamos conformes, la verdad, Xavi lo está haciendo bien, nos están haciendo el ridículo y este discursito de estamos haciendo una familia, lo que está haciendo Xavi es hacer a grandes a estos chicos, grandes personas. Bueno, creo que el Barça puede hablar muy poco realmente de contar con personajes a lo largo de su historia que hayan hecho las cosas de la mejor manera. Pero bueno, eso ya es harina de otro costal. Quiero que ahora escuchemos lo que les estoy diciendo, que en este caso va relacionado también con este tema de lo que está haciendo Xavi, las declaraciones que ha estado haciendo Xavi, que ha estado dejando a la gente absolutamente boquiabiertos, porque el otro día que diga que la prensa es la culpable de que el Barça no esté jugando bien, a mí me ha dejado absolutamente loco. No me sorprendió, solamente me ha dejado bastante desquiciado y no tengo problemas en reconocerlo. Así que volvemos a la pantalla. Y bueno amigos, aquí está el señor Moyorons, que se caracteriza por tirar hate al Real Madrid muchas veces de una manera inexplicable o cosas que no tienen mucho sentido. Pero esta vez me ha sorprendido definitivamente, me ha sorprendido gratamente. Creo que iba a escuchar alguna estupidez y la verdad es que no. Me ha tirado como un poco de justificación, pero al final el mensaje es bastante claro. Así que escuchemos lo que dice. No, yo creo que sinceramente, no tiene ningún tipo de sentido lo que dice Xavi. Ningún tipo de sentido. Es decir, la crítica en el fútbol siempre va a estar. Y yo entiendo lo que, o podría llegar a entender lo que dice, ¿no? De que los jóvenes se sienten como muy cohibidos y que es verdad que hay muchos futbolistas jóvenes que han tenido que salir en momentos delicados y que ante la situación pues se pueden haber arrugado un poco.
Pero claro, eso no es culpa de la prensa. Eso es culpa de las circunstancias. Es decir, o es que la prensa tiene culpa de que se hayan lesionado 8 titulares. No. Aquí es donde yo les digo que echa como un poco la culpa, por llamarlo de alguna manera, a las lesiones del equipo. Sin embargo, yo de verdad creo que un equipo como el Alavés, que está en una posición bastante complicada, un equipo seguramente como el equipo el Shakhtar Donetsk, que realmente es un equipo que está viviendo una situación bastante complicada debido a los conflictos políticos, sociopolíticos que está enfrentando este país. Y la verdad, que este equipo, con todos los lesionados que tenga, no haya sido capaz de ni siquiera, porque bueno, se puede perder en el fútbol, claro que sí, pero que no hayan sido capaces de hacerle frente, a mí me parece ridículo, y sobre todo cómo intentan justificarle en ese aspecto. Pero bueno, cada quien se engaña como puede. Siempre he tratado de dejar eso bien claro, y creo que este tipo de personajes se construyen a través de este tipo de personas que tratan de, vamos a llamarlo de alguna manera, justificar las acciones. Le dice que le parece ridículo, pero a mí también me parecería ridículo decir que el Barça no gana porque tiene muchos lesionados, cuando las lesiones están ahí para cualquier equipo del mundo. Sigamos escuchándolo. Se han lesionado 8, o que hayan habido 8 lesionados, de los cuales 7 son titulares. La culpa es de la prensa, ¿no? La culpa es de las circunstancias de la temporada. Que luego la prensa aprieta, claro, pero es que la prensa tiene que hacer su papel. Y si consideran que tiene que apretar, que aprieten. O sea, es decir, al final, y yo entiendo cuando Xavi dice lo del césped, porque es verdad que el Barça necesita un césped rasurado para que la pelota corra y que no sea un césped alto o un campo seco. A ver, esta es otra cosa que yo nunca he entendido, lo del césped. Me parece ridículo que le digas a un club cómo tiene que hacer su trabajo el jardinero para que puedas tú, o sea, básicamente como que, bueno, me tienes que poner todas las de la ley para yo poder ganar el partido. O sea, nadie está obligado a hacer algo que probablemente termine beneficiando al equipo, porque si vamos a jugar contra el Getafe, creo con que la parte que más recordamos creo que fue contra el Getafe, y el Getafe ve que el equipo está construido, está diseñado para jugar en este césped con ciertas cosas, siempre y cuando esté dentro del reglamento. Es la parte que yo no entiendo y siempre me ha parecido muy ridículo. Así que es otra cosa que la verdad no lo entiendo, pero bueno, este hombre sigue dejando claro que le parece vergonzosa estas últimas declaraciones de Xavi, como a cualquier persona medianamente decente. Para que la pelota vaya de manera uniforme sobre el terreno de juego. Pero culpar de la presión que sienten los futbolistas jóvenes a los medios de comunicación, a mí me parece… No sé, es que no sé qué decirte. Bueno, imagínense ustedes lo que estará pensando este hombre para que se haya quedado sin palabras. Él, que es tan brusco con aquello del altavoz mediático madridista y va tan fuerte de Florentino Pérez. Claro, él va contra su discurso habitual de defiendo hasta lo indefendible en el Palancas, y aquí ha tenido que decir algo que seguramente no quería decir, y de hecho al final se ha tenido que ahorrar seguramente sus palabras, pensando en que bueno, no puedo caer en este tema tampoco de reventar tan feo a Xavi, pero ha dejado muy claro que le parece absurdo lo que dice Javier Hernández. Y repito, es que de verdad no he conocido o no he visto, imagínense ustedes lo grave que le voy a decir, ni siquiera en Twitter, que es un mundo de absolutamente desquiciados, no he visto a nadie que haya dicho, wow, Xavi tiene razón, esto está sucediendo por culpa de la prensa. Es que es lamentable, y lo curioso de todo esto es que da la sensación de que empieza la gente a cansarse. Incluso las personas que han estado siempre con el tema de Xavi, que siempre está buscando una excusa cuando las cosas no van bien, en vez de asumir ciertas cositas que la verdad no están saliendo bien. El tema del vestuario, que es un tema que ha generado mucho conflicto en las últimas semanas, de que tal vez hay un tema ahí, que no sé qué, que no sé cuál. Yo la verdad es que estoy encantado con lo que está sucediendo, y sobre todo con que la gente esté descubriendo esta faceta de Xavi en la que escuchamos cualquier barbaridad ante los medios de comunicación. Pero bueno, ojalá que se mantengan, que no cambien de bando, porque la verdad eso podría llevar a la destitución a Xavi, y no es lo que queremos seguramente. Déjame tu opinión en los comentarios, espero que hayas disfrutado de este video. Y bueno, si te has quedado hasta este punto del video, te cuento que más tarde tengo otro de ESPN hablando sobre este tema, pero esta vez creo que han sido un poco más bruscos y la verdad que ha quedado bastante bien. Así que gracias por acompañarme, like, suscripción. A la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao, chao.